Hola, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a orar, vamos a meditar, vamos a contemplar el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuidar la casa. Hay que respetar la casa. Los textos del domingo anterior nos invitaban precisamente a estar en esa armonía de vida. En la casa de Dios, en el espacio de Dios, en el templo de Dios. En esta época de Cuaresma, los textos nos van orientando hacia la transformación de vida, pero que hay que transformarlos desde la casa, desde dentro. Encontramos el libro de El Éxodo, en el capítulo 20, versículos del 1 al 17, donde el Señor dice: en casa yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses frente a mí. Castigo el pecado cuando me aborrecen. Actúo con piedad cuando me aman y guardan mis preceptos. El día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. Y cumplirás todos los mandamientos porque el Señor tiene palabra de vida eterna. Entonces, ese domingo hay que estar en la casa del Señor. Ese domingo hay que estar en la casa nuestra. Ese domingo hay que replantear la casa del Espíritu de Dios, que es la vida de cada persona. Porque el Señor tiene palabra de vida eterna, dice el Salmo 18. Encontramos en la primera carta a los Corintios que los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría y nosotros los creyentes predicamos a Cristo crucificado. Por eso hay que mantenerlo siempre en la casa. Mesías, que es fuerza de Dios, sabiduría de Dios, y que según el Evangelio, Jesús echó a todos de la casa porque no la consideraban como la casa de Dios, sino como cueva de bandidos. No tenían la sabiduría de Dios, no actuaron bajo el poder de Dios, no actuaron bajo la acción de Dios. El libro de Génesis nos enseña que la casa de Dios es la puerta del cielo y que el Señor siempre está en ese lugar, en la casa. El Papa Francisco dice: la casa clama por el daño que le provocamos a causa del uso irracional y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. No sabemos administrar la casa, por eso le hacemos daño. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. Sin embargo, el Señor nos dice: cuiden la casa, esa casa que es la vida de cada bautizado, templo del Espíritu de Dios. Esa casa que es el hogar donde nosotros forjamos nuestras metas en la armonía familiar. Esa casa que es la iglesia en la cual cada uno de nosotros tiene tareas, compromisos, obligaciones, misiones para cumplir según el Evangelio. Hay un desafío urgente de proteger nuestra casa común. Incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Hay que colocar en práctica la fraternidad. Es el Señor que todo lo puede. Sueño de Jesús, donde todos sus mensajes se centran en enseñarnos a relacionarnos con Dios, con el Padre, y reconocer a las personas como hijos de Dios, capaces de convivir en una misma casa, es decir, de manejar la comunión con la iglesia. El Evangelio hoy narra el episodio donde Jesús expulsa a las personas del templo, o sea, de la casa de Dios. Más de una vez nos hemos sentido amenazados en nuestra propia casa y no tomamos medidas. Nos amenazan en la iglesia, comunidad de fe,
y no tomamos medidas. Nos amenazan la cultura o el entorno social, no tomamos medidas en ellos. Jesús nos enseña que ante el atropello de nuestra casa, ante los abusos excesivos, hay que ser firmes y fuertes, hay que reaccionar para actuar con decisión, con autoridad y defender lo nuestro, para expulsar lo que no es digno de estar en esa casa, porque el celo de tu casa me devora, dice el texto bíblico, donde nos invita a estar atentos, a custodiarla. Y día tras día en el templo y en cada hogar nuestro, no dejaba de permanecer la palabra de Dios, la presencia de Dios, así como lo hacía Jesús, que enseñaba y anunciaba las buenas nuevas en todos los entornos, en todos los lugares, en todos los espacios. Hay que estar siempre del lado de Dios, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. En la carta de los Hebreos, capítulo 3, versículos 4, encontramos que esa es la razón de que una pareja sin Dios y una familia sin Dios y un hogar sin Dios se destruyen. Están expuestos a la influencia del enemigo. Por eso Dios debe estar en la casa. Cuando estoy del lado de Dios, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré por años sin términos. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, porque nunca será bendecido. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre rocas. Naturalmente, que por mucha influencia negativa siempre va a estar sostenida. Señor, danos la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor les bendecimos. Una sola cosa pido al Señor y eso es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrear en su templo. Dios es luz para los que en Él creen y se enciende la luz en el hogar, se enciende la luz en la familia para que alumbre a todos los que están en casa. Entonces, hagan brillar su luz delante de todos para que puedan ver sus buenas obras y ustedes alaben al Padre que está en el cielo. Jesús lo reafirma cuando dice: todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo todo lo que ha dejado, y en la venida futura recibirá la vida eterna, porque el poder de Dios es infinito para sus hijos. Dios es misericordioso con sus hijos, siempre está atento a las necesidades nuestras. Por eso Jesús afirma que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido vendré por ustedes, para que donde yo esté también estén ustedes conmigo. Como Jesús siempre está atento en mantener en orden la casa del Padre, también se convierte en reconstructor de la casa nuestra. Por eso en este tiempo de Cuaresma nosotros debemos reconstruir esa casa del Espíritu de Dios, porque Él dice que si destruyen el templo, en 3 días lo reconstruirá. Nos invita hoy entonces a mantener en orden esa casa.
la casa donde habita la familia, pero también la casa del Espíritu Santo, que es cada uno de nosotros, y también el templo de Dios, que es la casa de todos los bautizados. Así cumplimos con la misión que Dios nos ha encomendado para poder continuar en ese proyecto de vida de fe. Al organizar la casa, estamos glorificando a Dios, que nos invita a hacer procesos de conversión, a transformar vida y ser santos. Es decir, ser buenos, porque ser santos es ser buenos, es cambiar de actitudes y es buscar agradar a Dios y agradar a las otras personas. La casa o el templo debe ser siempre un espacio donde encontremos a Dios, donde direccionemos nuestras metas para ser triunfadores. Eso nos obliga a sacar de la casa la soberbia, sacar el demonio, sacar lo que genera conflicto, sacar lo que nos aparta de Dios, hacerlos a un lado, sacar toda influencia del enemigo, transformarla y transfigurarla en espacio de oración, en espacio de meditación, en espacio de contemplación, en espacio de vivencia de fe, naturalmente que proyectando metas, propósitos e ideales. Jesús es el templo donde podemos encontrarnos con Dios, que por medio de la palabra, los mandamientos, los sacramentos, las obras de misericordia, nos facilita el encuentro personal con el Padre, que es su gran bondad. Acoger a sus hijos en amor fraternos y reunirlos en una misma casa. El amor fraterno solidario debe ser la puerta de entrada a la casa nuestra. Por tal motivo, hay que promover la oración, pero oración constante, con todas las prácticas de fe que hacemos en este tiempo. Evitar las tentaciones de vivir en el egoísmo, en la injusticia, en el desorden que genera la falta de fe. Dios quiere que en la casa nuestra fluya el amor, la gracia, los favores, las bendiciones, los milagros. Hay que vivir desde el amor de Dios que ilumina nuestras acciones, guiados con la gracia de su Espíritu. Pensemos como los discípulos cuando experimentaron la transfiguración de Jesús. Señor, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 casas. La casa nuestra sea la casa de Dios y que la casa de Dios sea la casa nuestra. Sean bendecidos todos con bienes espirituales y materiales, y que Dios siempre sea protector de la casa de cada familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.